Llega el Día de la Madre y en Vía Confort, como siempre, vas a poder encontrar los mejores regalos. Y además, todo en 12 cuotas sin recargo. Mira, por ejemplo, este pack Gama. Secador de pelo y planchita de pelo Gama. Todo por solo 12 cuotas de 289 pesos. Regalale a mamá lo mejor. Llama a Vía Confort 2507-3883. Antes de cambiar de tema, quería comentarles, porque hace poco se acuerdan que habían estado invitados representantes de Cerema, este centro de rehabilitación para adultos en Maldonado, y que estaban por cerrar porque estaban con verdaderas complicaciones. Bueno, hoy nos escribieron a la producción para agradecer por la participación y para contarnos que hoy mismo están firmando un acuerdo con ACE. Parece que será el Ministerio de Salud Pública quien se haga cargo de los gastos necesarios para que el Cerema pueda seguir abierto. Eso es una muy buena noticia. Bien, dejamos las discusiones sobre democracia o representatividad, sin duda. Para pasar a otro tema que puso sobre la mesa el diputado del Partido Nacional, Alejo Umpierres. Gracias por acompañarnos hoy. Que tiene que ver con una inmigración significativa que está llegando al Uruguay desde distintos lugares, pero en concreto hay una que usted señala y le preocupa, sobre todo por la forma en que llegan, ¿no? Y es de cubanos, y se habla de una red de tráfico de personas. Y de hecho usted plantea la pregunta más a fondo. ¿Habrá alguna pata uruguaya involucrada en esta red? ¿Qué pudo averiguar hasta el momento? Buenas tardes para todos los panelistas, para la tribuna y para ti, Victoria. Creo que esto, primera cosa, dos precisiones que creo que me parecen importantes. Una, nosotros no estamos cuestionando la inmigración. No, por eso señalaba que era diferente. Porque a veces se puede llegar a entender eso. Nosotros no estamos cuestionando la inmigración. Somos un país inmigrante, mi abuelo lo era. Y posiblemente los abuelos o bisabuelos o algunos padres, hasta incluso acá, lo fueron. Por lo tanto, bienvenidos los inmigrantes y bienvenido el que quiera venir a aportar a la construcción de esta república. Lo que nosotros queremos, obviamente, bloquear y vetar es los que manejan redes de tráfico humano, los que hacen pingües negocios y ganancias con las miserias y pobrezas y debilidades de otras personas en situación vulnerable, de desesperación, de serios problemas económicos, como lo están viviendo. ¿Cómo llega usted a saber esto de que el precio por acercarte a Uruguay va entre 700 y 1.200 dólares? Y bueno, ya le cuento, ya le voy a contar. La segunda precisión que le quería decir simplemente es que, porque creo que es bueno para limpiar, desbrozar toda la especie de leyenda urbana que se ha ido construyendo alrededor de que poco menos que esto es una legión de gente que está siendo traída por el gobierno, lo digo yo, de que soy de la oposición más enfrentada al gobierno, para armar una suerte de ejército electoral. Eso es un delirio. No hay que permitir que eso prospere. No, acá no vamos a debatir. Inmigración no es el tema a debatir. Claro, pero por eso mismo, porque no prospere ese tipo de personas, únicamente, y mucho menos lo que usted acaba el bolazo este de... Sí, pero prospere, se corre por las redes y se generan alarmas absolutamente necesarias. Hay gente que huye de dictaduras como la cubana y la de chavista, que poco querrán saber de socialismo cuando llegan por estos lares en el futuro como panorama electoral. En cualquier momento nos están atando los temas del programa y entonces atan los cubanos con los comunistas que quieren, ¿no? Tener más peso en el gobierno. Son partidarios. Bueno, nosotros nos preocupamos por este tema porque obviamente nos comenzó a llegar de todos lados el run run. Estamos en la frontera, soy diputado por Rocha, conocemos la situación, tengo amigos, compañeros de militancia que trabajan en distintas dependencias públicas, hay funcionarios de migraciones, de aduanas, y naturalmente todos con este número creciente, que es verdad que ha venido, son casi 5.000 en los últimos 3 años, de cubanos, y me fui directamente a hablar con los cubanos, fui a hablar con ellos, es tan sencillo como eso, y entrevisté en 3 oportunidades diferentes más de una docena de cubanos. Y allí pude ver que simplemente son ciudadanos que salen a, entre comillas, como en el pasado decíamos, a hacer la América, a buscar la América, a buscar una opción de vida diferente, porque están muy mal, pasándola muy mal en su país de origen, como sucede con el caso venezolano, que en realidad es el principal núcleo de ingresados. Hay más de 13.000 venezolanos ingresados. Los cubanos es el segundo número. Por primera vez se desplaza históricamente a argentinos y brasileros, que son los núcleos históricos que siempre tienen más presencia, digamos, en las residencias y en la nacionalidad.
Y bueno, y allí lo que hicimos fue constatar efectivamente, porque empezamos a hablar con todos llegan del mismo modo, llegan al mismo aeropuerto, los esperan en micro, los llevan, cruzan la frontera brasilera firmando un documento de refugio en Brasil, van por Roraima, van a Boavista, de Boavista a Porto Alegre y de Porto Alegre a la frontera. Este es el trayecto que vienen haciendo dentro del territorio brasilero, que les demora, como es en ómnibus y obviamente por vías oblicuas, y son inmigrantes no calificados, por decirlo así, con escasez de dinero, hacen un viaje largo de 7 días a 10 días hacen en estos trayectos. ¿Y cuando los dejan en la frontera? Cuando los dejan en la frontera hay distintas situaciones, porque obviamente ya hay una suerte de mini colonia de cubanos en Uruguay, donde hay muchos que vienen en contacto, los familiares van trayendo uno a otro, es una lógica muy tradicional en la inmigración, y hay otros que nosotros tenemos los datos que en realidad vienen contactados con teléfonos de personas en Uruguay que supuestamente son los que solucionan su situación interna en Uruguay. Por eso digo que esto no es una cuestión de tráfico humano que se detenga en la frontera, en la línea divisoria en el Chuy, Brasil, sino que ingresa patas adentro. Pero a ver. Se paga aparte por esto, ¿no? Se paga. Bien, lógico. Estos uruguayos que de alguna manera, porque para poder entrar al Uruguay legalmente, para poder tener residencia, hay pasos que cumplir. No te dan visa porque sí, no te dan... Digo, hay pasos que cumplir y además tenés que garantizar a veces un ingreso que es lo que más dificulta a las personas para poder ingresar de esa manera, ¿no? Sobre todo si vienen justamente por angustia económica buscando un mejor pasar. Estas personas que usted dice, uruguayos, que los contactan y les solucionan los papelitos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Lo hacen de verdad para después explotarlos o lo hacen como un favor para que puedan ingresar? ¿Cómo le consta que funciona esa pata? Ni como favor ni para explotarlos. Nosotros en el correr de la semana pasada había sido una iniciativa conjunta con el diputado Jaime Trovo, quien lamentablemente por razones personales no pudo estar ese día en la comisión. Compareció el inspector general de policía Layera y la directora de Migraciones Coutinho. Allí hablamos en profundidad y hubo una parte de la sesión que es secreta, dos partes de la sesión que fue secreta, que nosotros obviamente nos vemos obligados a mantener el secreto por información sensible sobre el curso de trámites, gestiones que se están haciendo, iniciativas. Nosotros sí lo que dejamos claro es que tenemos la cabal convicción que hay que investigar dentro de Uruguay, porque esta red de tráfico no hace ni beneficencia, ni filantropía, ni hace por un fin altruista de ayudar a ciudadanos desamparados. Esto se cobra dinero. ¿Estos uruguayos cobran también cuando les consiguen los papelitos? Esto es toda una red. Y nosotros sabemos que Interpol está investigando en Brasil y está investigando en Guyana. Queremos que Uruguay también entre a investigar. Porque acá el temor que nosotros tenemos es que es muy simple. En estas cosas es difícil de escapar de la posible pata pública en todo este tema de las gestiones. Entonces, lo que le planteamos a la Yera es que nosotros tenemos fundados temores, que no es simplemente una organización de tipo particular, que de todas maneras, según el artículo 77 de la Ley de Migraciones, 18.250, es un delito y está calificado por la ONU también como delito, sino que también tiene que tener, casi seguro, patas dentro del Estado. Y ojo, que no estoy hablando políticamente, nuevamente, estoy hablando a nivel de funcionarios corruptos, sí, exacto. Funcionarios infieles, funcionarios corruptos, que simplemente hacen parte de una cadena de pagos y que, aunque el monto no sea mucho, lo que importa es el volumen y la cantidad. Porque si me atengo más o menos a las cifras, aunque tengo algunos casos que pagaron más dinero, hasta $2.000, más o menos oscilan todos los pagos entre 800 y 1.200 dólares. Parece muy poca plata para nosotros que estamos acostumbrados al dólar como moneda. Pero imaginémonos los cubanos. 8.000 personas a 1.000 y pico de dólares son 10 millones de dólares. No es poca plata, es bastante plata. Exacto, Graciano. Esa es la idea. Por eso mismo, es muchísimo dinero en el volumen. Y esto es... Me lo han narrado así, los esperan, se bajan del avión, los están esperando afuera con micros y ya comienza el traslado. Eso obviamente no... es más, por más que formalmente tienen salida de Cuba en vía libre hacia Guyana, sin requerimiento de visa, muy posiblemente debe haber una patada dentro de Cuba también en esto. Obviamente, aparte, los temas económicos en Cuba se mueven siempre por carriles económicos paralelos, porque la realidad obliga a la gente a vivir en una realidad paralela a la economía oficial para poder sobrevivir. Entonces,
esto estoy casi seguro que también tiene una pata cubana. Bien, yo le hago la última pregunta y después panel, ¿sí? ¿A usted le consta que esto no se esté investigando ya? Digo porque el porqué del secretismo es lo que no me queda tan claro. El inspector Layera dijo que tomaba todos los datos, que iba a hacer las mayores diligencias del caso, que iba a comenzar y abrir los carriles de investigación. Abrirlos, o sea que no estaban abiertos. Entonces, bueno, eso es lo que esperamos, que esperaremos ver resultados. No digo que sea breve o no, pero creo que si se sale a hacer un paneo con ciudadanos cubanos, que de todas maneras son bastante reticentes a hablar. No todos te hablan enseguida porque enseguida temen el acercamiento, están en una situación precaria de legalidad, no saben obviamente el marco normativo en que vivimos, tienen miedo a que sean expulsados o a ser objetos de una vendetta. Entonces es difícil a veces que se te abran, pero después que logras un grado de confianza o como el caso mío me pasaba, yo conocía mucho de las personas que eran sus ocasionales empleadores, ¿ah? Había un caso de 4 personas viviendo dentro de una sola habitación, prácticamente hacinados, donde uno había conseguido para trabajar en un carrito de hamburguesas y eso. Y bueno, la dueña me hizo el contacto porque yo la conocía, le dijo, ten confianza, no va a haber problema, habla. ¿Ah? Pero son todas cosas que también hay un grado de reticencia para ello. Y hay gente que está en situación de vulnerabilidad. Cuando a veces hemos visto también que hay quejas porque se les da la cédula de identidad. No, la cédula de identidad debe darse. No podemos tener 13.000 venezolanos, 5.000 cubanos, miles de personas en el país sin identificar por razones delictivas, por razones de ubicación, de geografía, laborales, BPS, por todo. Sí, entonces es lógico que tenga que tener una documentación. Tenemos que separar porque a veces hay un delgado hilo que puede desembocar en la xenofobia y a mí me preocupa. ¿No? Mi preocupación, por eso yo marco precisamente, mi combate son contra aquellos personas que hacen tráfico con seres humanos que está prohibido legalmente. Miguel. Vos sabés que yo hace más o menos 5 años que investigo la desaparición de personas en Uruguay. Y es como una lucha solitaria que llevo a lo largo del tiempo. Y he visto en las autoridades del país esa resistencia a creer en el tráfico de personas, en la trata de personas. En muchos países de Latinoamérica se han desarticulado bandas que se dedicaban al tráfico de órganos. Y como que en nuestro país todavía no nos acostumbramos a que ese tipo de delitos se comete en otras partes del mundo y como que creemos que en Uruguay no ocurre. Hago este preámbulo para decir que inexorablemente esto se tiene que investigar. Yo hablaba hoy de mañana y me decían que además se están preparando algunos controles sorpresivos, por ejemplo, en las inmediaciones de Nueva York y Valparaíso, me dijeron, se han creado pensiones totalmente clandestinas y me decían que en una habitación se había detectado que había 15 personas durmiendo. 15 personas durmiendo. Entonces esto deja al descubierto una realidad que por lo menos tiene que ser atendida. Y no me cabe la menor duda de que si son todos este número de inmigrantes que han ingresado al país, acá hay algún funcionario que evidentemente está colaborando porque no se puede explicar el número tan importante. Y después otro detalle, tampoco sería tan complicado. A ver, tampoco sería tan complicado porque sabemos perfectamente en Montevideo, por ejemplo, los lugares en los que están, es simplemente caer en ese lugar, bueno, empezar a interrogar a las personas y en definitiva tratar de desbaratar si hay una organización. Vero. Yo pensaba un poco en cuanto a la legislación también, porque por un lado somos un país de puertas abiertas, pero por el otro generamos este tipo de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, en mi pueblo, en Canelones, en el departamento de Canelones, en Santa Rosa, hay un pueblito pequeño de 3.700 habitantes que ha recibido a más de 200 cubanos. Y uno, contrario a lo que podría pensar, ¿no? Bueno, cómo 200 personas en 3.700 pueden alterar la vida, han sido muy bien recibidos en líneas generales y la propia alcaldesa de Santa Rosa se ha reunido con las autoridades de migraciones, con relaciones exteriores y demás, porque entiende que hay una suerte de contradicción en la legislación. Tienen que entrar al país, tienen que residir en el país para después tramitar la calidad de refugiado y demás. Y ella pedía flexibilizar esto, ¿no? Si de todas maneras los vamos a darle la residencia, si vamos a tramitar el refugio, ¿por qué no hacerlo de entrada y evitar todo este tráfico de personas? No sé qué piensa usted al respecto. Lo que pasa es que ellos no vienen sabiendo la historia completa. Los cubanos que están desembarcando en Uruguay, desembarcando entre comillas eufemísticamente porque llegan por frontera seca, vienen
bajo un conjunto de engaños. Primero, que están llegando a un lugar donde van a tener trabajo absolutamente fácil y abundante. Otros se les vende la idea de que desde acá se consigue fácilmente la ciudadanía, lo cual les permite conseguir un visado rápido para Estados Unidos. Hay un conjunto de historias. Ni siquiera somos el objetivo, somos de paso. Exacto, exacto, porque recordemos el cambio de las reglas migratorias y todo lo que ha significado el gobierno Trump en el cambio de relaciones con Cuba. Entonces, obviamente, ahora somos, para algunos, el intento de un bypass. Entonces, ellos cuando llegan a esa situación que lo que primero les dijeron es que tienen que pedir la categoría de refugiados. Todos piden la categoría de refugiados. Sí, de hecho, el número de refugiados aumentó muchísimo. Exacto, es la ley 18.076, que es para refugio político o persecución étnica, religiosa, que no tiene nada que ver, pero les permite un tiempo de espera, eso, mientras se pronuncia la CORE, la Comisión de Refugiados, que les va a rebotar ese pedido para ingresar o buscar alguna vía de contacto de alguien que sea el que les dé trabajo o aquella persona que sea quien se haga cargo en Uruguay, que esa es una parte de la norma que en materia de visados se exige. Nosotros pedimos que se haga un listado, que haga un estudio exhaustivo de quiénes son las personas que efectivamente se han tomado, si no vienen con contrato de trabajo, o si lo vienen, qué contratos de trabajo reiterados, repetidos, o nombres de personas repetidas están, porque ahí podría estar un foco claro de una pata de quiénes son los que están viniendo por esa vía. Llega al absurdo de que muchos que viven aquí tienen que salir del país para volver a ingresar ahí sí con un contrato de trabajo. Y eso es una cuestión legislativa nuestra que podríamos... Porque tienen que poder acreditar que tienen $5 por día. De algún modo podríamos corregir. Lo que pasa es que se les exige antecedentes. Entonces, para la residencia, el refugiado es una condición que se da por humanitarismo necesariamente. Pero como llegan sin nada, cuando se enteran acá qué documentación se les pide, entre ellos están los antecedentes, porque Uruguay no recibe o rechaza la calidad tanto de refugiado como de migrante para aquellos que tengan dentro de sus 5 últimos años antecedentes penales o reiteración de delitos penales. Entonces eso tienen que pedirlo al país de origen, tienen que comunicarse con la familia, hacer los trámites correspondientes en Cuba, y eso obviamente lleva todo su tiempo. Graciano. Graciano. Qué situación contradictoria, ¿no? Un país de inmigración, decía los abuelos, en mi caso mis padres, como seguramente en el caso de muchos todavía, hijos directos de inmigrantes, que luego a partir de los años 60 empezó a expulsar de alguna manera a cientos de miles de personas, primero por razones económicas, luego por razones políticas y luego por una mezcla de las dos, en un proceso que no se ha detenido nunca. Y ahora un país que vuelve a ser un país de inmigración. Y como siempre, como ocurrió en el pasado y ocurre también ahora, inmigración de gente que huye de situaciones peores de las que van a encontrar en Uruguay, naturalmente. Los que huían de la Guerra Civil Española, los que huían de Italia luego de la Segunda Guerra Mundial y los que huyen de esas dictaduras que ahora pueden escaparse por alguna vía y de la tragedia humanitaria de Venezuela. O sea, volvemos a los buenos orígenes, a las buenas raíces del Uruguay, de ser una tierra abierta para aquel que busca abrirse un camino en la vida en base a su esfuerzo, a su tesón y a llevar a su familia adelante. Esa es la razón de ser del Uruguay. Entonces, frente a esta situación, encontramos que la legislación no está preparada para esta nueva realidad. Los inmigrantes del pasado no buscaban la categoría de refugiado. Venían, encontraban una inserción en el mercado laboral y luego harían los papeles correspondientes. Pero ahora la legislación ofrece este atajo que no responde a la realidad, porque esas personas no revisten la categoría de refugiados, de ninguna manera. Es por ahí que habría que ir. Entonces se crea este negocio de 10, 12 millones de dólares que permite que una estructura montada en Uruguay, seguramente conectada con estructuras delictivas en los países vecinos y tal vez, como dice el diputado Umpierres, en su propio país de origen, aceitan un mecanismo que burla la legislación uruguaya y que nos encuentra a todos así sorprendidos. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Ya venimos.